Biden anunció una nueva acción ejecutiva para inmigrantes. Hablamos con una abogada en vivo para lo que significa esto para los que viven aquí en Idaho. Y más adelante tenemos nuevos detalles del edificio de acero. Escuchamos de los dueños de construcción Big D Builders. Y las temperaturas empiezan a subir el martes, pero el calor abrasador regresará pronto. Esos detalles en solo minutos. KTVB en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza. Y yo soy Brenda Rodríguez. Empezamos con esto. La administración del presidente Joe Biden anunció una nueva acción ejecutiva para inmigrantes indocumentados. Y nuestra Victoria Rodríguez nos acompaña ahora con lo último. Victoria, ¿qué nos puedes decir? Así es, Brenda y Héctor. Esta es una noticia que muchas personas han estado esperando. La nueva política se anunció hoy, martes 18 de junio, y el objetivo es proteger a los que tienen pareja indocumentada de la deportación. Protegiendo a unos 500,000 inmigrantes viviendo en los Estados Unidos, el programa conocido como Parole in Place espera hacer el proceso más fácil para los inmigrantes indocumentados para que obtengan una tarjeta verde y un camino hacia la ciudadanía americana. Según 4 fuentes, a los indocumentados se les permitiría obtener permisos de trabajo, caso por caso. Los planes vienen después de que los defensores de la inmigración y los legisladores demócratas instaron a la administración Biden a priorizar a los inmigrantes indocumentados a largo plazo. Brenda y Héctor, de vuelta a ustedes. Gracias, Victoria. Y de verdad, continuando esta conversación tan más importante que muchas personas tienen preguntas, hoy con nosotros es la abogada de inmigración, Mónica Salazar. Gracias por acompañarnos hoy. Victoria habló un poquito de qué es esto, ¿verdad? Pero podemos hablar un poquito de qué importante esto para los que viven aquí en Idaho. Claro, sí. Bueno, como abogada de inmigración tengo casi 17 años apoyando a la comunidad aquí en el estado de Idaho y sé que esto será una gran oportunidad para muchas de estas familias y creo que es importante entender el cambio, qué significa esto. Y lo que sucede es que tenemos personas que están casados con ciudadanos y que cuando la persona entró sin documentos al país, le toca hacer un proceso muy largo. Ahorita estamos viendo procesos que tardan de 5 a 6 años, que involucra a la persona a pedir un perdón por el tiempo que han estado acá indocumentados y eventualmente ir al consulado americano en su país de origen. Por ejemplo, para la gente mexicana, a tener que ir a Juárez. Estos procesos son muy largos, inciertos, difíciles y en muchas ocasiones amenaza a separar a las familias. Con este nuevo programa permitirá que las personas reciban lo que se llama en inglés parole in place, que es como hacer de cuenta que la persona hubiera entrado legalmente desde inicio, que entonces con este parole podrán después hacer un ajuste de estatus, que es arreglar la residencia sin salir del país. Entonces, mientras tanto, se les dará un proceso, un permiso de trabajo, protección de deportación, para que entonces tengan el tiempo de arreglar la residencia permanente. Entonces, esa es una gran noticia para nuestra comunidad, ya que hará los procesos mucho más fáciles y más rápidos. Y sabemos que también había un proceso que lo que saben ahorita son los Dreamers, lo de DACA, y sabemos que eso fue algo impactante para muchos hispanos que vienen indocumentados. ¿Qué va a pasar con este nuevo proceso? ¿Cómo se les afectaría a ellos? Sí, bueno, hoy día se hace este anuncio, el día que se celebra el 12 aniversario del anuncio de DACA por el entonces presidente Barack Obama. Entonces, en este nuevo anuncio existe lo que acabamos de mencionar, el parole in place para los esposos de ciudadano o ciudadana, pero también hay un lenguaje allí que habla sobre beneficios para beneficiarios de DACA, Dreamers en general, que de repente no alcanzaron a solicitar DACA, y en general habla y otros, que pueden ser personas que han completado una educación universitaria, que entonces el gobierno considera que ha invertido en esas personas y que esas personas, si tienen una oferta de empleo, deban tener mejor acceso a poder tener una visa no inmigrante o, en otras palabras, una visa por medio del empleo. Hay muchas cosas con este anuncio que necesitan aclarar, ¿verdad? Por lo mismo que mi consejo es de tener prudencia, de esperar, de tener paciencia, porque hoy día se hace el anuncio, pero hay reglamentos escritos que tenemos que esperar, inclusive instrucciones que el gobierno estará dando que nos indicarán cómo es que las personas deben solicitar. En sí, el gobierno ya ha indicado de que si en este momento reciben alguna solicitud, simplemente será rechazadas. Este año es un año presidencial, entonces, ¿tiene algo que ver aquí?
Claro, definitivamente sabemos que en este año se decidirá si tenemos un presidente Biden para el año entrante o posiblemente un presidente Trump. Sabemos que estamos en vísperas de elecciones. Desde que el presidente Biden fue electo, en su primer día él anunció grandes propuestas de reformas migratorias, pero como las leyes las crea el Congreso, nada se ha materializado y creo que a última hora está tratando de hacer lo posible, y por lo cual va a ser importantísimo, ¿verdad? Si queremos proteger este anuncio del día de hoy y que esto entre en vigor, será importantísimo de que esta administración, de que este presidente sea reelecto para que siga defendiendo, al igual que esta administración sí ha defendido DACA, de que siga defendiendo también esta ahora anunciada bienvenida del Parole in Place para aquellos casados con los ciudadanos. Sí, bueno, gracias, Mónica. Mucha información aquí importante y bueno, nos toca esperar a ver qué pasa con esto, ¿verdad? Gracias por tu tiempo. Claramente, gracias. Continuamos aquí casi 5 meses después del colapso mortal del edificio de acero del aeropuerto de Boise. Los equipos comenzarán para remover esta semana. Big D Builders, la compañía que estaba construyendo el edificio, emitió una declaración diciendo OSHA ha liberado recientemente el sitio del edificio en el aeropuerto de Boise desde ese tiempo. Varias partes han llevado inspecciones adicionales del sitio. Se han desarrollado planes y protocolos de seguridad para retirar la estructura de este sitio y ahora es el momento de avanzar. La demolición comenzará esta semana, y nuestros corazones están pesados mientras continuamos llorando y honrando a Mario, Mariano y Craig. Y a principios de este mes, las familias de las dos víctimas presentaron un aviso de su intención de demandar la ciudad de Boise por $30 millones. Y el tema de la inmigración es grande y han habido muchas conversaciones sobre leyes antimigratorias y preocupaciones de seguridad fronteriza. ACLU de Idaho está organizando un taller de 5 semanas orientado a cultivar líderes latinos para abordar esos problemas comunitarios. Somos proporcionará entrenamiento bilingüe para mejor equipar a la comunidad latina con herramientas y habilidades necesarias para defender eficazmente los derechos de los inmigrantes. Los temas de los 5 talleres incluyen cosas como las raíces del racismo, el poder y la opresión y la narración como activismo. El objetivo de Somos es ayudar a las personas a crear mensajes efectivos sobre la conciencia y aceptación de los miembros de la comunidad inmigrante. Realmente lo que queremos es poder empoderar y que la comunidad, que las personas que se apunten para este programa terminen ese programa sintiéndose más seguros de sí mismos, de poder abogar por ellos mismos y por nuestra comunidad inmigrante. Los talleres comenzarán en julio y se realizarán en Twin Falls y Nampa y Caldwell. Para las personas que asisten a los talleres, ACLU proporciona algunos servicios como comida, intérpretes, un reembolso de viajes si lo pide y cuidado de niños para asegurar que los padres puedan participar sin preocupación. También recibirán $320 al completar el programa y tiene hasta el 21 de julio, que es este viernes, para inscribirse. Solo visite acluidaho.org y también tendremos ese sitio en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y aquí hay una alerta para conductores en Caldwell. Va a haber construcción en la calle de Middleton empezando esta semana. Construcción va a comenzar con cerradas de carriles y límites de velocidad reducidas hasta el final de julio. La calle de Middleton va a estar cerrada de fines de julio hasta fines de octubre. Y para actualizaciones y una lista de todos los cambios, visita nuestro sitio web ktvb.com/español. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y empezamos la semana medio cálida cuando hemos visto también que vimos lluvia, en ciertos lugares hasta vimos nieve en las montañas, pero empezaremos a ver que ese clima empezará a subirse y aquí estamos viendo lo que se espera en términos de las temperaturas máximas para el martes. Se ve que ciertos lugares van a ver bien caliente, se va a ver bien caliente, como lugares como El Paso y Phoenix que se pasan de los 100 grados y otros lugares que van a ver de 90 a 80 grados en muchos lugares, pero al ver nuestra área estamos viendo los bajos 70s, pero
Pero mientras lleguemos al miércoles, empezando el verano el jueves y llegando al fin de semana, vamos a ver que esas temperaturas empiezan a subir. Vemos que 82, que llega al promedio, que es 82. Empezamos a subir a los casi 90 grados ahí el jueves y empezamos a llegar a casi 100 mientras lleguemos para el sábado a 98 grados. So, aquí estamos viendo el pronóstico extendido que se ve 66 para el martes, se sube a los altos 70 para el miércoles y empezamos a ver que se sube a 90 llegando al sábado y vamos a continuar a ver ese sol. También aquí en el Valle de Tesoro vamos a ver que esas temperaturas suben a los altos 80 para empezar el verano. Para el viernes vemos que las temperaturas empiezan a subir a los 92 grados. Vamos a ver que continúan a subirse a casi 100 grados, de 98 a 97 para el sábado y el domingo, y continuamos cálido llegando para el lunes, que esperamos que esas temperaturas lleguen a 88 grados. Gracias, Héctor. Bueno, han, yo creo, visto una nueva persona aquí en nuestra estación, KTVB y KTVB en español. Victoria, bienvenidos a KTVB en general. ¿Cómo te sientes? Me siento muy honrada de estar aquí. Estoy aquí ahorita con Voices Internship of Idaho, que me puso en esta estación porque sí hablo español y me gustaría ser parte del equipo y estoy muy feliz de estar aquí. ¿Cuáles son los temas o las historias que te gustan o que te atraen? Ahorita me está tratando mucho las historias de gente latina aquí en el estado de Idaho porque sí hay una gran disparidad entre nosotros. So estoy feliz de promover esa acción y dar más historias sobre ellos. Y Victoria, tú eres de California, has estado aquí en Idaho por un rato y platícanos un poquito más de ti. Sí, soy originalmente del segundo California, una ciudad en Los Ángeles. Soy una de 5, crecí con una familia muy grande mexicana y es ya terminé mi tercer año en el colegio aquí en la Universidad de Boise State y ya voy a terminar el año que entra en mayo, estoy muy feliz y tengo una minor en español, soy muy feliz de estar agarrando mi profesión y todo, terminando con español también. Pues bienvenidos al equipo, estamos tan más contentos de que estás aquí con nosotros. Y bueno, puedes ver mucho más historias, el clima y todo que ver en español en nuestro sitio web ktvb.com/español.